Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión de Noticias A1. Quien tiene el placer de acompañarlos, Arián Dávila. Ya estamos preparados para llevarles el resumen informativo más importante del día, que comienza en materia nacional. Pero antes, ofrecemos disculpas porque tuvimos un imprevisto corte de energía eléctrica y por eso tuvimos que restituir nuestra señal. Pero ya estamos preparados para iniciar con las noticias nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que crearán un decreto para dejar sin efecto cualquier sabotaje que promulgue la Asamblea Nacional contra cualquier ministro u órgano del Poder Popular. El gobernante informó que el Parlamento debe acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Al mismo tiempo, hizo referencia a la decisión de la Sala Constitucional de suspender en forma provisional varias disposiciones del Reglamento de Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Esa decisión es írrita y nula. Y como írrita y nula no existe. Así de sencillo. Le digo al señor Ramos Alup, al ministro no lo remueve nadie. Acate la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Señor Ramos Alup, aquí le mando su carta, ¿yo? Aquí le mando su carta. Devuélvensela intacta, así como está, para ver qué uso él le puede dar al papel que me envió. Maduro anunció que ante esta decisión de la Asamblea Nacional se aprobará un decreto de emergencia que limita los supuestos sabotajes del Parlamento. Y esos artículos de la Constitución, Aristóbulo, bueno, vamos a revisar para sacar un decreto en el marco del decreto vigente constitucional que emití desde el mes de enero, para dejar sin efecto constitucionalmente, mientras dure la emergencia económica, cualquier sabotaje que haga la Asamblea contra cualquier ministro, institución o órgano del Poder Popular. El primer mandatario aseguró que ante la medida del Parlamento de trabajar de lunes a viernes y desacatar la decisión sobre el racionamiento eléctrico, habrá cortes de energía como se establece en otras regiones. Para Noticias A1, Reilani Sánchez, pasante VB. Por su parte, el presidente del Parlamento, Ramos Ayú, informó que irá al centro penitenciario Rabo Verde para obtener la firma del dirigente político Leopoldo López. Alup detalló a través de la red social Twitter que llevará a Ramo Verde la planilla del revocatorio para que el dirigente Leopoldo López estampe su rúbrica. El presidente del Parlamento informó que cualquier militar o civil presente en el lugar también puede firmar la planilla del referéndum revocatorio. A su vez, le respondió al presidente Nicolás Maduro por los señalamientos de cortar la electricidad en el Parlamento Nacional. Expresó que seguirán trabajando a favor del pueblo venezolano en la lucha para conseguir la activación de los mecanismos constitucionales por la vía democrática. Para Noticias A1, Yulimay Ramírez. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, informó que una vez que se reciban las firmas, se verificarán para saber si cumplen con la normativa. Rondón explicó que una vez cubierta la fase de validación, el órgano electoral verificará el cumplimiento de ese 1% y se pasará de la etapa de promoción a la etapa de participación, que corresponde a la recolección del 20% del registro electoral. Todos los cargos de elección pública electos popularmente son objetos de revocatoria. Entonces, la temporalidad, que se haya cumplido la mitad del periodo. Segundo, que se active con la recolección de un 20% de manifestaciones de voluntad de electores y electoras inscritos en el registro electoral. Tercero, que al momento de efectuarse el proceso referendario se haya alcanzado uno igual o un voto por encima del número de votos obtenidos por el funcionario al momento de su elección. Y por último, que haya concurrido un quórum de asistencia mínimo del 25% del registro electoral. El dirigente explicó que el proceso para la activación del referéndum revocatorio consiste en 3 grandes etapas y que una vez el órgano comicial reciba las firmas, se verificarán para saber si se cumple con la normativa. Del referéndum revocatorio, esta solicitud en 3 grandes etapas. Una, esta solicitud de promoción que señala el reglamento, que básicamente es
la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad del registro electoral, cercano a los 197.500 manifestaciones de voluntad. ¿Qué fue lo que se hizo, pues? Sí, que en definitiva es el 1% que señala la normativa. Pero el 1% por cada entidad, porque según el reglamento era nacional y después había una confusión que el CNE había dicho que era el 1% por cada estado. Sí, bueno, lo que se valoró es que es el 1% por entidad. Rondón afirmó que de acuerdo a esta normativa se dispondrán de 3 días con el propósito de que el 20% de los electores manifiesten su voluntad de activar los mecanismos del proceso referendario para que en 90 días se pueda llevar a cabo el referéndum revocatorio. Para Noticias A1, Reilani Sánchez, pasante VB. El secretario general de Corpoelec en Caracas, Helio Palacios, aseguró que aplicar racionamiento eléctrico en el país era inevitable. Palacios informó que además de los fenómenos naturales que afectan el país, también se suman problemas como la insatisfacción de los trabajadores de Corpoelec. Yo digo que el que haya racionamiento era inevitable, ¿no? Por el tema del fenómeno del Niño. Claro, si hubiésemos tenido más disponibilidad de energía térmica, a lo mejor el porcentaje de racionamiento fuera menos, pero el racionamiento era inevitable. Adicionalmente a eso, voy te repito, se agrega otro elemento, el malestar de los trabajadores. El secretario aseguró que actualmente los trabajadores de Corpoelec tienen 5 años con el contrato colectivo vencido, lo cual causa malestar en el talento humano de la Corporación Eléctrica. En estos momentos, de verdad, para nosotros, estar en la empresa, vemos como la unidad de talento humano, y esto es una denuncia que yo hago formalmente, se hacen despidos de manera justificada, que luego un trabajador pasa por toda una letanía. Va a la inspectoría del trabajo y como no hay elementos suficientes, este trabajador tiene que regresar a su puesto de trabajo. Pero nada más el proceso, el trauma que el trabajador pasa en estos momentos, o sea, es toda una situación, es como que tú tienes una situación desfavorable, crítica. Palacios además recalcó que tienen problemas con la dotación de uniformes, herramientas de trabajo y mantenimientos de las instalaciones laborales. Para Noticias A1, Yulimay Ramírez. Amigos de Uno Televisión, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Los invitamos a revisar nuestra página web www.unotv.com.be e interactuar con nosotros a través de la red social en Twitter, @NoticiasPiso1, mi cuenta personal, @ArianDávila. Regreso, revisamos la información regional. Tal día como hoy, en el año 1870, muere Juan Crisóstomo Falcón, destacado militar y político venezolano. Asimismo, se celebra el Día Internacional de la Danza, oportunidad para disfrutar de todos los géneros de esta disciplina.